Conociendo a Dios. Y el tema de hoy, el número 25, lleva por título Él es fiel. Usted sabe de que de septiembre del año pasado iniciamos esta serie y hemos visto diferentes características en cuanto a la persona de Dios, sus atributos, sus perfecciones. Y hoy toca el turno para que estudiemos en la palabra acerca de la fidelidad de nuestro Señor. Cantos que entonamos en esta mañana tenían este enfoque o esta percepción acerca de la fidelidad de Dios, y vamos a aprender lo que significa y cómo nos beneficia que el Señor sea fiel. Abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Tristemente, la fidelidad hoy en día cada vez está en menos práctica. En muchos aspectos, la fidelidad es algo que ya no se acostumbra como en el pasado se hacía, y cada vez hay más actos de infidelidad en muchos aspectos que estaremos estudiando a lo largo de los próximos minutos. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra del Señor, segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. En algunas otras versiones dice, si llegamos a ser infieles, si acaso somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Oremos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú no te niegas a ti mismo y tú no ocultas, Padre, de ti tu propia personalidad y la manifiestas, Señor, con aquel que te place darte a conocer. Nosotros no te conoceríamos, Señor, si no fuera porque tú decidiste primero acercarte a nosotros. Como tu palabra dice, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Nosotros intentamos y deseamos serte fieles porque tú eres fiel a nosotros, Señor. Y en que a pesar de nuestra infidelidad, aunque seamos infieles, tú permaneces fiel porque no puedes negarte a ti mismo. Y por eso te damos gracias, Padre, por la fidelidad de tu persona, por la fidelidad de tu palabra, Señor, la cual nos disponemos a estudiar, y te rogamos que a través de tu Espíritu Santo nos instruyas, Señor, acerca de tu fidelidad, y aprendamos algo, Señor, en esta tarde del significado de que tú eres fiel y cómo tú también demandas de nosotros fidelidad. Ayúdanos, Señor, por favor, para ya no fallarte, para ya no serte infieles, y poner toda la atención que tú te mereces, Señor, en esta tarde al mensaje de tu palabra, el cual, Señor, nosotros te rogamos siembres en nuestra mente y corazón para que germine y dé el fruto que tú esperas en tu tiempo. Lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Entonces, dice aquí esta porción de la palabra, si somos o si llegamos a ser, si acaso somos infieles, el Señor permanece fiel, porque dice, porque Él no puede negarse a sí mismo. Un atributo acerca de la persona de Dios, que es la fidelidad, el ser fiel, significa que Dios es lo que es y Él hace lo que es. Significa que Dios cumple lo que dice, y significa que Dios es fiel a sí mismo y a su persona, y no se niega, dice aquí, no puede negarse, no puede contradecirse Dios a sí mismo. Y por supuesto que el Señor espera de ti y de mí que seamos fieles, que tú y yo nos comportemos como decimos ser hijos de Dios, que actuemos, que aún nuestras motivaciones y nuestra fuerza para hacer las cosas sea una muestra de fidelidad a nuestro Señor. En este sentido, el ser fiel también significa aquel que cumple la tarea que se le encomienda. Aquel que cumple la tarea que se le encomienda, aquel que se mantiene firme en sus convicciones
a pesar de todo lo que sucede a su alrededor. Es, por ejemplo, cuando alguien es tentado a pecar y se mantiene en su convicción de no desagradar a Dios, de no ofenderlo con el pecado, se mantiene fiel. Esa es una convicción. Esta palabra fiel en la Biblia viene de una palabra griega que da origen a otras palabras similares. Y quiero que me acompañes a la carta a los Gálatas, capítulo 5. Seguramente has escuchado este pasaje acerca del fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, o dominio propio, como lo traducen otras versiones. Pero aquí quiero destacar que parte del fruto del Espíritu es la fe. Cuando dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, esta palabra fe en algunas otras versiones lo traducen como fidelidad, porque repito, la palabra griega que se usó originalmente para redactar el Nuevo Testamento utiliza la misma raíz para decir fe o fiel o fidelidad. Es la misma raíz en esta palabra. Entonces, fe y fidelidad o fiel están muy relacionadas porque tienen el mismo origen. Y la palabra griega que da base a estas palabras en el español tiene que ver con el convencimiento, tiene que ver con la confianza y la persuasión. Cuando tú convences a alguien, esa palabra que se utiliza para convencer, para persuadir, para dar confianza, es la misma palabra que se utiliza para fiel y para fidelidad y para fe. Esto significa entonces que para nosotros ser fieles, que para nosotros tener fe, tenemos primero que estar convencidos, tener confianza, estar persuadidos de algo. Cuando Dios te convence a ti, cuando Dios te persuade y tú pones tu confianza en Dios, entonces tú vas a serle fiel a Dios. Pero si Dios, no es que Dios no te haya convencido, mejor dicho, si tú no te dejas convencer por Dios, si tú no le brindas tu confianza a Dios, tú no le vas a ser fiel a Dios porque no confías, porque no estás persuadido, no estás convencido de, y por lo tanto no vas a ser fiel. Así es que para que tú y yo podamos ser fieles a algo o a alguien, primero tenemos que estar completamente convencidos y tener absoluta confianza en aquello que vamos a ser fieles. Por el contrario, si alguien no te inspira confianza, si tú no confías en alguien, si tú no crees y no estás convencido por alguien, tú a ese alguien no le vas a ser fiel, porque no estás convencido. Y el problema es que esta falta de convencimiento, esta falta de confianza, falta de estar convencidos, de creer, de descansar, lleva a la infidelidad. Hay tanta infidelidad hoy en día. Y a veces cuando hablamos de infidelidad, lo primero que pensamos es en un esposo y una esposa, infidelidad en el matrimonio. Pero hay muchos tipos de infidelidad hoy en día y es por la falta de confianza, por la falta de convencimiento. Hay infidelidad, por supuesto, en el matrimonio, en la familia. ¿Cómo puede haber infidelidad en la familia cuando los hijos no confían en los padres? O cuando los padres no se han ganado la confianza de sus hijos, están provocando que haya infidelidad. ¿Cómo es la infidelidad familiar? Cuando los hijos mienten a los padres, cuando los padres mienten a los hijos,
Cuando los hijos ocultan y no le abren su corazón a sus padres, es porque hay desconfianza, porque no hay convencimiento acerca de la persona y por lo tanto hay infidelidad. Es triste, pero resulta que a veces los hijos confían más en otras personas que en sus propios padres. Es triste cuando a veces el hombre confía más en otras personas que en su propia esposa y viceversa, cuando la esposa confía más en sus amigas que en su esposo. Y eso es en cierta forma un acto de infidelidad, de desconfianza. Hay infidelidad también en las empresas, en lo laboral, gente que comete actos ilícitos atentando en contra de la empresa para cual laboran o haciendo trabajos por fuera que dañan la economía de su propia empresa. Hay personas que cambian de un trabajo a otro por cualquier cosa. Eso es infidelidad, no como en el pasado que se decía que tenía la camiseta bien puesta. Yo recuerdo en una ocasión, en un viaje de trabajo que hice, iba con uno de mis clientes, abordamos un avión y recuerdo que él en el avión, no voy a decir la marca, pero pidió un refresco de cola. Usted sabe que hay dos principales, ¿no? Pidió un refresco de cola y le dijo, no, nosotros aquí no manejamos esos refrescos, pero tenemos estos otros, ¿no? La competencia, refresco de cola. Y me acuerdo que esta persona que iba conmigo empezó a hacer un escándalo. ¿Cómo es posible? ¿Qué les pasa? De haber sabido no compro, no viajo con esta línea aérea. ¿Por qué no cambian? Esto está muy... Empezó a hacer un escándalo que yo me quedé realmente avergonzado porque iba con él, ¿no? Y al final dijo, tráeme un vaso con agua. Ya no vuelvo a viajar en esta línea aérea porque no tienen este refresco que es mi favorito y no sé qué, tanta cosa, ¿no? Y ya sí pasó. Y yo sí me quedé un poco extrañado cuando bajamos del avión. Me dice, oye, discúlpame si te avergoncé por el escándalo que hice. Y yo, pues sí, un poco, porque me pareció muy exagerado que pidieras un refresco de cola que no había y te ofrecían de la competencia y te pusiste muy mal. Dijo, sí, pero yo trabajo para esta empresa, para la empresa a la cual yo pedí, que sé que esta línea aérea no maneja esta línea de productos. Yo ya lo sabía y lo pedí y por eso hice el escándalo para tratar de influir en que esta línea aérea cambie y ahora ofrezca los productos que nosotros producimos en mi empresa. Y esta persona literalmente no tomaba otro refresco que no fuera el de su propia marca donde él laboraba. Y a mí me llamó mucho la atención cómo demostró, digamos, esa forma de defender a su marca, aún sabiendo que esa aerolínea no la manejaba. Él hizo ese escándalo para tratar de influir en que dijeran, oye, como que la gente está prefiriendo más esto, vamos a mejor a cambiar de marca. Y así era, no solamente en las líneas aéreas donde esta persona volaba, sino entraba a un restaurante y pedía un refresco de esa marca y no había, hacía el mismo escándalo. Entonces, como yo iba con él en este viaje de trabajo, ya después ya entendí y yo no hacía el escándalo, yo me quedaba callado, pero entendí cuál era lo que él estaba haciendo. Estaba defendiendo en lo cual él creía, en lo cual él estaba convencido y trataba de influir en las personas a su alrededor para que pensaran como él. Y justamente, y aunque nadie lo viera y nadie lo supiera, repito, él no consumía de otra marca. Y esto nos habla de lo que le quiero ejemplificar con la fidelidad. La fidelidad que debería ocurrir en muchos aspectos, como ya le mencionaba, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. También hay infidelidad en la iglesia, personas que tal vez asisten a una iglesia y luego asisten a otra y ya no se sabe quién es su pastor y andan pues de un lado a otro sin establecerse en un lugar donde puedan
ser de bendición, donde puedan servir, donde puedan ayudar a las personas que están en necesidad. Y también donde sean edificados, donde sean exhortados, donde sean disciplinados, porque a veces sucede que a la primera que se disciplina a alguien, se va de la iglesia. ¿Y sabe qué va a suceder en otro lugar? Si no cambia su comportamiento, si no cambia su actitud, también va a suceder lo mismo. O va a pasar totalmente desapercibido y nadie le va a hacer caso y ahí va a estar sin ningún beneficio para el cuerpo de Cristo. En las ventas también hay infidelidad. Cuando alguien ya, como le decía este ejemplo de esta persona, consume un cierto tipo de marca y ya no le gusta otro tipo de marca y de alguna forma aunque le ofrezcan, mira, es que este está más barato, te doy esta promoción, y hay gente que dice, sí, está bien, ya no me interesa, aunque no me guste, es más barato, lo voy a comprar, lo voy a consumir, y no hay fidelidad a veces tampoco en el consumo y en los servicios. Pero todo eso, mis amados hermanos, la peor infidelidad, por supuesto, que usted y yo podemos cometer es ser infieles a Dios. Ser infieles a Dios. Cada vez que desconfiamos, cada vez que dudamos de Él, cada vez que no le creemos, en cada ocasión que no esperamos el tiempo de Dios. Cuando ponemos, fíjese, una forma tan sencilla de ser infieles a Dios, es cuando usted y yo ponemos los ojos en las personas en vez de ponerlos en Él. Si yo pongo mis ojos en las personas y esas personas me fallan, que lo más seguro eso va a suceder, pero como yo tenía mis ojos puestos en las personas y no en Dios, yo estoy siendo infiel a Dios. Porque estoy esperando, estoy confiando de las personas algo que solamente Dios me puede dar. Y por eso existen tantos problemas, tanta intolerancia y tanta infidelidad, porque ponemos nuestros ojos en las personas y esperamos de ellos, cuando deberíamos de poner nuestros ojos en Dios, como dice Colosenses, en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos somos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y si usted y yo pusiéramos más nuestros ojos en el Dios Altísimo en vez de las personas, menos problemas tendríamos. Porque cuando ponemos los ojos en las personas, vamos a ver sus fallas, vamos a ver sus defectos, vamos a ver sus malas caras, sus malos gestos, y eso lastima nuestro corazón porque estamos esperando algo de las personas cuando tenemos que esperarlo del Señor. Y usted y yo bien haríamos en hacer esto para que la coraza y el yelmo de la armadura de Dios protegieran nuestro corazón y protegieran nuestra mente. Porque olvídese, no estaríamos aquí. Yo siempre lo he dicho y lo reitero cada que puedo. Si no fuera por Cristo, usted y yo nos caeríamos gordos, como decimos en México, nos caeríamos mal. Si en Cristo a veces le caemos mal a la gente y estamos en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo nuestros ojos en las personas y no en Dios. Por eso hay infidelidad. Todas estas veces entonces que desconfiamos, que no esperamos, que volteamos de ver a Dios a las personas, que no creemos, que dudamos, todas esas ocasiones somos infieles a nuestro Señor. Pero Dios, como leímos en 2 Timoteo 2:13, Él permanece fiel. A pesar de nuestra infidelidad, que es la falta de fe, Dios permanece fiel. Y fíjese que dice, no solamente que Él es fiel, que lo es, sino dice que Él permanece. Esto nos habla de firmeza, de constancia, algo perpetuo, algo eterno. Dios
siempre es fiel. Y esta fidelidad de Dios está en armonía con sus demás perfecciones. Él es eterna y permanentemente fiel. Él siempre es, ha sido y será fiel. Dios es perfectamente, amorosamente, justamente, infinitamente, inmutablemente, incansablemente fiel. Así es Dios. Aunque usted y yo seamos infieles, ¿cómo seríamos infieles simplemente dudando de esto que le estoy diciendo? Dios es fiel. Y si usted dice, pues no lo sé, ya está siendo infiel. Pero a pesar de eso, Dios permanece fiel. Y Él nos transfiere por medio de su Espíritu Santo, como vimos ahora en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, el cual incluye la fe o la fidelidad. Si usted y yo podemos llegar a ser fieles, si usted y yo podemos llegar a tener fe, la fe que le agrada al Señor, la fidelidad que le agrada al Señor, es por su Espíritu. No es algo que nosotros produzcamos de forma natural, sino que necesitamos de su Espíritu para ser fieles a nuestro Señor. Y esto lo produce el Señor en aquellos que pone de su Espíritu. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo dice Efesios 2, versículo 8. Por medio de la fe. Dice, y esto no de ustedes, pues es don, es obsequio de Dios. La fe y la fidelidad que tú y yo podemos alcanzar es por la gracia de Dios que pone en nosotros su Espíritu. Ahora bien, Dios es fiel a quién o a quién. Lo leímos aquí en 2 de Timoteo 2:13. Dice que Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, ¿Dios es fiel? Sí. Dios es fiel a sí mismo. Dios es fiel a su propia persona. Dios no puede ser infiel porque se contradeciría a lo que Él es. Eso es una contradicción si Dios fuera infiel. Porque dice 2 de Timoteo 2:13, Él no puede negarse a sí mismo. Dios no es como nosotros, que tú y yo sí nos contradecimos, ¿verdad? Como la chimoltrufia, así como digo una cosa, digo la otra. Cambiamos de parecer, no hacemos lo que decimos o hacemos lo que no queremos, incumplimos, fallamos. En una palabra, somos infieles. Pero Dios es fiel. Lo que Él hace demuestra lo que Él es, porque Él es fiel a su naturaleza. Como Él es santo, todo lo que hace es santo. Como Él es justo, todo lo que hace es justo. Como Él es fiel, todo lo que hace demuestra su fidelidad. Entonces, Dios es fiel primero a sí mismo, a su propia persona. Segundo, Dios es fiel a su palabra. Acompáñame al libro de Isaías, capítulo 55. Dios es fiel a sí mismo y, en segundo lugar, Dios es fiel a su palabra. Isaías 55, versículo 11. Dice la palabra de Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces dice que su palabra no regresa vacía, sino que produce, es decir, lo que Dios hace va en armonía con su palabra y lo que Él dice lo hace.
No es como tú y como yo lo he mencionado, que decimos una cosa y hacemos otra. Que nuestros hechos a veces contradicen nuestras palabras. Y no siempre para bien, usualmente es para mal. Cuando decimos una cosa y hacemos otra cosa, por eso perdemos credibilidad, por eso la gente a veces no confía en nosotros, porque nuestros hechos contradicen nuestras palabras, pero Dios no se contradice. Lo que Él dice, Él lo hace. Y todo lo que hace es porque Él así lo dijo. Su santidad le impide quebrantar su propia palabra. Vamos a Números capítulo 23, por favor. Números 23. Y mira este pasaje donde entendemos la diferencia entre Dios y el ser humano. Números 23, 19. Dice esta versión: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo cumplirá. Te leo otra versión de este mismo pasaje, Números 23, 19. La versión Dios habla hoy dice: Dios no es como los mortales. Él no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando Él hace una promesa, la cumple. Esa es una enorme diferencia entre Dios y el hombre. Cuando Él hace una promesa, que la cumple. ¿Cuántas promesas te han hecho y no las han cumplido? ¿O no las cumplieron ya tiempo pasado? ¿Cuántas promesas has hecho y que no has cumplido? Si aún es tiempo, cumple lo que prometes. Puede ser que ya quedó atrás y ya no se pueda remediar, pero si es algo que todavía puedes resolver, cumple lo que prometiste para que tengas credibilidad y buen testimonio. Por eso el Señor dice: no te apresures a hacer promesas que luego no vas a cumplir. Entonces, Dios es fiel a sí mismo, a su persona. Dios es fiel a su palabra. Tercero, Dios es fiel a sus hijos. Fíjate qué hermoso. Dios es fiel a sí mismo, Dios es fiel a su palabra y Dios es fiel a sus hijos. Dios es fiel a ti como hijo, como hija. Dios es fiel a mí. Y como Él es eterno y Él es perfecto, Él siempre será fiel. Y no confundamos que a veces pensamos que la fidelidad de Dios significa que no voy a sufrir, que no voy a padecer, que no voy a tener ningún problema. No necesariamente significa eso. La palabra del Señor, según algunos estudios, han encontrado más de 3,500 promesas de Dios. Más de 3,500 promesas de Dios están en la Biblia. Algunas de ellas ya se cumplieron, por supuesto, y hay otras que están todavía por cumplirse. Pero da por hecho que Dios cumplirá todas y cada una de ellas. No sé si a ti en lo personal Dios te ha dado una promesa. Si es de Dios, escúchame bien, si es de Dios, Dios la va a cumplir. Pero si fue no de Dios, fue un falso profeta, un sueño guajiro, una noche frijolera, no sé, eso no se va a cumplir. Pero si Dios te prometió algo, si es de Dios, Él lo va a hacer. Por eso desconfía, hermano, y te lo digo en el buen sentido, de todas esas palabras proféticas, de todas esas profecías que pronuncian, porque no sabes si son de Dios. Y usualmente te van a profetizar cosas bonitas, cosas agradables, cosas de bendición. Nadie o casi nadie te va a profetizar juicio, castigo, disciplina, desierto. Por eso desconfía. Pero de lo que no puedes desconfiar
es de lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque aquí sí, Dios mismo escribió de la mano de hombres las promesas que Él cumplirá en tu vida y en mi vida. En estas sí podemos confiar, creer y descansar. Y por lo tanto, si tú y yo creemos y confiamos en sus promesas que están escritas en su palabra, seremos fieles a Dios. Pero si tú y yo empezamos a desconfiar, a dudar, a creer que tal vez Dios se equivocó, estamos propensos a hacerles. De hecho, ya somos infieles si pensamos así de Dios, pero ir más allá del pensamiento a las acciones y cometer actos de infidelidad a Dios. Entonces decía, Dios es fiel a sus hijos. Estas más de 3,500 promesas que están en la palabra del Señor se cumplirán, las que falten todavía, cabalmente, en su tiempo, en su forma y en el lugar que Él así lo disponga, de acuerdo a su perfecta voluntad. Algunas de estas promesas son condicionales, es decir, que dependen de una condición para que se cumplan, y hay otras promesas que son incondicionales. Él prometió que nunca más la vida acabaría en esta tierra por las aguas, por un diluvio. Y Dios lo va a cumplir. Y esa es una promesa universal para toda la humanidad. Dios prometió que va a salir el sol, que van a ser las estaciones para la siembra, para la lluvia, para el calor, para el frío. Y Dios es fiel y está cumpliendo esa promesa a toda la humanidad. Son promesas incondicionales de Dios, por darte algunos ejemplos. Pero hay otras promesas que sí son condicionales, que sí dependen de una respuesta para disfrutar de esas promesas. Como por ejemplo, Juan 3:16, pasaje tan conocido que dice, de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esta promesa es condicional o es incondicional? Depende de que la persona crea para que entonces disfrute de la vida eterna. Dios ama a todo el mundo, pero solo aquellos que creen en Jesucristo como Señor y Salvador gozarán de la vida eterna. Es una promesa condicional. Pero aquellos que cumplen las condiciones de Dios, Dios la va a cumplir. Así como esta, mencionaba yo que hay muchas promesas en la Biblia. Y por ejemplo, nos habla de promesas de vida eterna, como ya la mencioné, de bendiciones espirituales, de herencia incorruptible. Habla de promesas de que todo es para el bien de los que aman al Señor, otra promesa condicional. Promesa de salvación, promesa de consuelo en medio de la prueba. Promesa también de que el Señor nos proveerá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos promete descanso. Vengan a mí todos los que estén cansados, fatigados, yo les haré descansar. Dios prometió también regresar por nosotros en Juan 14, versículos 2 y 3. Y Dios lo va a cumplir. Él regresará por nosotros. Él prometió que está preparando una habitación para estar por la eternidad junto a Él. Y Él lo va a cumplir, mi amado. Porque Dios nunca ha fallado y nunca fallará a su palabra. Porque Él es fiel. Fiel a pesar de ti. Fiel a pesar de mí. Porque sabes, Dios no depende de tu fidelidad para que Él sea fiel. Dios no depende si tú haces lo bueno para que Él sea fiel. Dios no depende de que tú seas obediente para que Él sea fiel. Él es siempre fiel. Como lo leíamos hace un momento en 2 Timoteo 2:13, nuevamente, si llegamos a ser infieles, si somos infieles, Él permanece fiel. Significa que tu fidelidad o mi fidelidad
o tu infidelidad y la mía, o tu falta de fe y la mía, no mueven a Dios en cuanto a su fidelidad, porque Él es siempre fiel. Si nosotros somos fieles, Dios es fiel. Si nosotros llegamos a ser infieles, Dios es fiel. Si nosotros permanecemos un tiempo prolongado en infidelidad, en pecado, Dios es fiel. No depende de ti su fidelidad. Él es fiel a su persona, a su palabra y a sus hijos, aunque sus hijos lleguemos a ser infieles. Esto no significa, mis amados hermanos, que si tú y yo somos infieles, Dios no nos va a castigar. La palabra del Señor claramente nos dice que el Señor disciplina y castiga al que ama, a todo aquel que recibe como hijo. Entonces, la fidelidad de Dios, no lo confundamos, no significa que va a decir, ay, pecaste, está bien, no pasa nada. No, claro que puede haber consecuencias por el pecado. Toda desobediencia puede tener una mala consecuencia delante del Señor. Y de hecho, eso muestra la fidelidad de Dios. El que tú y yo seamos disciplinados, castigados por causa de nuestra infidelidad, por causa de nuestro pecado, demuestra que Dios es fiel. El castigo de Dios muestra su fidelidad, que Él no cambia, que Él no es corrompible, que Él no puede ser movido en sus decisiones, sino que Él permanece fiel a su persona y a su palabra. Por eso dice el Señor que Él no pasa por alto nuestro pecado, y todo pecado tiene consecuencia. Si no hay un arrepentimiento, todo pecado sufrirá un castigo. Bueno, no el pecado, la persona que lo comete. Dice la palabra del Señor que si tú y yo confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia en 1 Juan 1:9? Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Por qué fiel? Si confesamos nuestros pecados. Porque Él dijo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Dios es fiel a esa promesa. Dijo, si tú vienes a mí, yo no te voy a echar fuera. Si tú vienes a mí con un corazón contrito y humillado, yo no te voy a despreciar. Por eso Él es fiel. Porque si tú y yo, por muy aberrante que haya sido nuestro pecado, si vamos ante el Señor arrepentidos, con un corazón humillado, le pedimos perdón, Él es fiel y nos perdona. No nos rechaza, no nos desprecia, no nos expulsa, sino que nos perdona. Dice, si tus pecados fueren rojos, ven a mí, dice el Señor, y serán emblanquecidos como blanca lana. Si fueran rojos como el carmesí, rojos como la grana, ven a mí, dice el Señor, porque Él es fiel. Imagínate el grado de ofensa peor que tú y yo podamos cometer. Si por la gracia de Dios nos hace volver en sí y reconocemos nuestros pecados y nuestra maldad y vamos a Él genuinamente arrepentidos, Él no va a decir, no, espérame, no es tan fácil. Si me ofendiste, ¿no tomamos nosotros a veces esa actitud? ¿A poco así ya nada más? Qué fácil. No, súfrele. Sufre para que sientas el dolor que me causaste. Dios no es así. Dios te dice, ven, pongámonos a cuentas. Arreglemos este asunto, significa ese pasaje. Él es fiel. Como el papá del hijo pródigo, cuando regresó el hijo hecho un guiñapo, destrozado, empobrecido, enfermo, harapiento, sucio,
pero arrepentido. El padre no dijo, oye, espera, ¿y dónde está el dinero que te di? Y mira nada más cómo vienes. No, arréglate y luego vienes. ¿No sabes el dolor que me causaste día y noche viendo al horizonte esperándote regresar? No, el padre dijo, lo abrazó. Y así Dios en su fidelidad nos abraza cuando tú y yo, por más grave que haya sido nuestro pecado, vayamos a Él arrepentidos. Él no nos desprecia. Esto no significa, amado hermano, hermana, que no va a haber consecuencias. Claro que las puede haber. No sabemos ¿cómo se llama? La secuela de la parábola del hijo pródigo, pero tal vez llegó con enfermedad, alguna enfermedad que tal vez ya le quedó el resto de su vida, tal vez dañado de su cuerpo, no lo sé, no lo sabemos, pero puede haber consecuencias, aunque haya perdón, aunque haya restauración, aunque haya reconciliación, podemos sufrir las consecuencias de nuestro pecado y aún en eso Dios demuestra su fidelidad. Y es justo. Primera de Juan 1:9 lo mencioné. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya expliqué por qué es fiel, porque Él no nos desprecia, porque Él nos perdona si nos arrepentimos, Él es fiel. Eso nunca va a fallar. Nunca pienses, mi amado hermano, hermana, que si tú vas arrepentido, arrepentida al Señor a pedirle perdón, Él te va a despreciar, te va a decir, no te perdono. Como tú y yo a veces sí lo hacemos. No te perdono. Lo que me hiciste fue tan grave que no te puedo perdonar. ¿No decimos esa tontería? Y lo decimos porque somos infieles. Porque si fuéramos fieles al Señor, cumpliríamos su mandamiento de perdonar aún a nuestros enemigos. No, pero es tan grande el dolor, es tan grande el daño y la amargura que a veces negamos el perdón a las personas. Y Dios no es así, Él es fiel. Por eso te digo, nunca pienses que por el hecho de que tú vas genuinamente arrepentido al Señor, pedirle perdón por algo que hiciste equivocadamente, Él no te va a despreciar, Él no te va a rechazar, Él no se va a llenar de amargura contra ti y Él te va a perdonar, porque Él es fiel a sí mismo, a su palabra y a sus hijos. Y es justo. ¿Por qué es justo? Porque, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Sería justo entonces que si tú y yo pecamos y vamos ante el Señor, sería justo que Él nos consumiera, que Él acabara con nuestra vida, puesto que la paga del pecado es la muerte. Sería lo justo. Pero alguien ya pagó por ese pecado. Jesucristo ya sufrió tu muerte y mi muerte por causa de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso cuando tú y yo vamos arrepentidos ante el Señor a pedirle perdón, Dios es fiel para perdonarnos y Dios es justo para perdonarnos porque alguien ya pagó con la muerte tu pecado y mi pecado. Sería injusto si Dios dice, bueno, pues por este pecado te voy a quitar la vida. Sería injusto porque alguien ya lo pagó. Repito, no significa que como consecuencia de nuestro pecado venga la muerte, pero no viene por una consecuencia de que Dios nos castiga de esta forma con la muerte, porque alguien ya pagó. Y me refiero a la muerte eterna, a la condenación, no la muerte física. Porque alguien ya pagó por tu pecado, alguien ya sufrió la muerte por ti y por mí, y por lo tanto, la muerte espiritual que causa el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y Dios es justo para no acabarnos espiritualmente y condenarnos por la eternidad por causa de nuestro pecado, porque alguien ya satisfizo su justicia y ese fue Jesucristo. Por eso Dios es fiel y Dios es
justo. Porque ya el precio fue pagado. Segunda de Corintios 5:21, no lo busques, dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él ya sufrió por tu pecado y por el mío, y por lo tanto Él recibió el justo castigo de Dios por causa del pecado, que fue la muerte, y por lo tanto Él es justo para perdonarnos a ti y a mí y no condenarnos, porque su justicia ya fue satisfecha por Cristo. Eso en cuanto al creyente. En cuanto al no creyente, su pecado sí es para condenación. Hasta que el no creyente venga arrepentido, pidiéndole perdón al Señor, convirtiéndose de sus malos caminos, confiando por la fe que su paga ya la cubrió Jesucristo en la cruz, entonces es perdonado y hecho una nueva criatura en Cristo, como dice la palabra de Dios. Pero mientras eso no suceda, el pecado del no creyente sí es para condenación. El pecado en el creyente no es para condenación ni muerte espiritual. Puede ser para muerte física, sí, pero no para la muerte eterna espiritual cuando el creyente peca. Entonces, con eso estamos viendo que Dios, además de ser fiel en sus promesas, en sus bendiciones, Dios también es fiel en sus juicios. Así como Dios prometió bendecir, ayudar, consolar, animar, proveer, soportar, levantar, vivificar, restaurar y un largo etcétera a los creyentes, Dios también, por su fidelidad, ha prometido castigo y juicio eterno a aquel que no crea en Jesucristo. Juan 3:18 lo dice: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no cree en el nombre del unigénito de Dios. Así como es Dios fiel para cumplir sus promesas de bendición, Dios también es fiel para cumplir sus promesas de juicio. Porque Él no se contradice a sí mismo, no contradice su palabra, y si Él dice que el alma que pecare, esa morirá, que la paga del pecado es la muerte, Dios es fiel y lo va a cumplir. No solamente es fiel para bendecir, Dios también es fiel para castigar. Por lo tanto, Dios demanda de nosotros fidelidad. Ya mencioné algunos ejemplos de infidelidad, y es que tristemente hoy en día vivimos una época del amor por correspondencia. Y no me refiero al amor por correspondencia de mandar cartas, que eso ya está en desuso. Me refiero al amor de corresponder a lo que nos hacen o cómo nos tratan a nosotros. Es a lo que yo llamo un amor por correspondencia y no un amor incondicional, un amor sacrificial como Jesucristo lo demostró cuando estuvo entre nosotros, y es el que espera que tú y yo practiquemos, ese amor ágape, que no busca lo suyo, como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Sino que hoy en día vivimos un amor de toma y daca o de ping pong. ¿Me amas? Te amo. ¿No me amas? Ay, no te amo. ¿Me tratas bien? Te trato bien. ¿Me tratas mal? Te trato mal. ¿Me eres fiel? Procuraré serte fiel. ¿Me eres infiel? Vas a ver.
Vas a ver lo que se siente. Como me trates, te trato. ¿Eso está en la Biblia? Como me trates, te trato. ¿Eso es bíblico? No, dice, trata a los demás como tú quieras que te traten. ¿No dice eso la palabra del Señor? Significa que si yo trato bien a las personas me van a tratar bien. No necesariamente. Tú trátalos bien, trátalos como tú quieres que te traten, pero no hay garantía de que vayan a tratarte bien. Jesucristo trató bien a todo mundo. Bueno, sí, exhortó a los religiosos, ¿verdad? A que hicieran, como decía Juan, que mostraran frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntanse, pecadores, generación de víboras, decía Juan. Sepulcros blanqueados, ¿no? También decía Jesucristo. Pero digamos que él trató bien a las personas y mira cómo lo trataron a él, que terminó crucificado en una cruz. Así es que esto de que te trato como me trates, según me trates yo te trato, no es bíblico, no es cristiano, no es de Dios. Al contrario, eso es hasta pecaminoso. Y esa es la realidad que vivimos hoy en día, un amor por correspondencia. Te correspondo según como tú me trates. Pero Dios dice en su palabra que Él nos amó primero. Así lo dice 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos, es decir, le correspondemos porque Él nos amó a nosotros primero. 1 de Juan 4:19. Dice Jeremías 31:3, con amor eterno el Señor nos ha amado y ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Jeremías 31:3. Hermano, tú y yo somos tan infieles cuando simplemente tratamos mal a las personas. Aunque nos traten mal, tú y yo no tenemos que corresponder el mal con el mal. Por eso Dios demanda de nosotros ser fieles. ¿Fieles a qué? Primero, ser fieles a Dios. Acompáñame a Josué 22. Ser fieles es lo que Dios demanda de nosotros. Y lo primero es ser fieles a Dios. Josué 22, versículo 5. Aquí ya en la parte final de la vida de Josué, en 22:5 de su libro, dice lo siguiente: solamente tengan mucho cuidado de poner por obra el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó. Dos puntos: que amen al Señor su Dios, que anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos, que les sean fieles y que les sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Mira, este pasaje nos da el resumen de la fidelidad que Dios demanda de nosotros. Él sí tiene derecho a exigir nuestra fidelidad porque nosotros recibimos los beneficios de su fidelidad. Y aquí lo que dice Josué, que es una repetición de lo que podemos encontrar en Josué 1, cuando Dios le habló a través de Moisés. Aquí dice que amen al Señor su Dios, que anden en todos sus caminos, que guarden sus mandamientos, que les sean fieles y que les sirvan con todo su corazón y con toda su alma. Dios demanda de ti y de mí serle fieles, no por momentos, no solo los domingos en la iglesia, sino todo el tiempo. Dios espera tu fidelidad y la mía. Entonces, primer exigencia de fidelidad de Dios hacia nosotros es que seamos fieles a Dios, fieles a Él. Segundo, vayamos a Juan capítulo 14, que aunque aquí Josué ya nos lo dijo, pero aquí en Juan 14 vamos a encontrar otra referencia. Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
Él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Qué nos pide entonces el Señor? Guardar sus mandamientos. ¿Qué es guardar sus mandamientos? Es atesorar, conocer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Practicar la palabra de Dios. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a ser fieles a Dios y a su palabra, que es implícito. Si somos fieles a Dios, seremos fieles a su palabra. Si somos fieles a la palabra de Dios, seremos fieles a Él, porque es su representación en letra escrita, la Biblia. Ser fieles a Dios, ser fieles a su palabra. Como dice el salmista en el Salmo 119, encontramos varias referencias cuando menciona cuánto amo tu ley. Salmo 119, versículo 97. Cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Que la palabra del Señor sea, como aquí lo dice Jesús en Juan 14, 21, que amemos su palabra, que la guardemos, la pongamos en práctica, y eso demostrará que amamos a Dios. Ser fieles a la palabra es ser fiel a Dios. ¿A qué más Dios nos pide ser fieles? A todo lo demás. Nuestra iglesia, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, padres, hermanos, a nuestro vecindario, nuestro barrio, ser fieles. Pero, ¿sabes cómo se logra eso? Si tú y yo somos fieles a Dios y somos fieles a su palabra, la consecuencia es que seremos fieles a todo lo demás. Para ser fiel a tu esposa, varón, antes de siquiera pensar en el daño que le puedes causar a tu esposa con una infidelidad, a tus hijos, piensa en el pecado tan grande que cometerás delante de Dios. Porque si lo que te detiene es el amor a tu esposa, estás en una posición frágil y puedes caer. Porque como hablaba hace unos minutos del amor por correspondencia, tu esposa te trata mal y dices, como me trató mal, entonces yo le voy a ser infiel. Como no me da lo que yo quiero, como no me satisface lo que necesito, yo voy a serle infiel. Y buscamos excusas. Pero si tú y yo tenemos presentes que al primero que le vamos a ser infiel es a Dios, evitaríamos tantos actos de infidelidad. Si a quien vamos a ir en contra es a la palabra del Señor, te aseguro que si tuviéramos eso presente, seríamos más fieles todavía a nuestra esposa, esposo, familia, nuestra iglesia, trabajo y todo lo demás. Por eso tenemos que tener presente ser fieles a Dios. Por amor a Dios, por amor a Cristo, no voy a cometer este pecado. Por amor a mi Señor, por el agradecimiento que tengo hacia Él, no voy a cometer esta infidelidad. No voy a participar en este acto porque ofendo a Dios, porque desagrado a mi Señor, porque voy en contra de los mandamientos de Dios. Y te aseguro que tu fidelidad y la mía serían mayúsculas. Termino con lo siguiente. Vayamos a Romanos 8. Dios es fiel. Dios es siempre fiel. Y como resumen de esta fidelidad de Dios hacia tu vida y hacia mi vida, leamos lo que dice Romanos 8, versículos 28 y 29. Sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos
que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Dónde vemos aquí la fidelidad de Dios? En varios aspectos. Quiero resaltar dos. Todo ayuda para bien. No dice todo va a ser bonito, todo va a ser agradable, no vas a tener aflicciones, no vas a sufrir, no vas a pasar por penalizaciones, ni penas, ni dolor. No. Dice, venga lo que venga, pase lo que pase, dice el Señor en su fidelidad, todo es para tu bien. Aunque esto implique el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, el hambre, la escasez y un sinfín de aflicciones que tú y yo padecemos en esta tierra. Pero todo te promete el Señor y lo está cumpliendo, es para tu bien. Aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, acéptalo. Si tu vida está rendida al Señor, todo es para tu bien. Otra cosa que quiero destacar de este pasaje, en el versículo 29 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios te promete, y tal vez esta no te parezca una promesa muy agradable por el proceso que lleva a alcanzarla. Dios te promete que te está transformando a la imagen de su Hijo. Y esto no siempre resulta en un trato agradable a nuestra carne. Este trato implica sufrimiento, dolor, padecimientos, porque Dios ha prometido, y más que una promesa, es un compromiso. Podemos ver las promesas de Dios como un compromiso en realidad de Dios, porque Él lo va a hacer. Y Él prometió y se ha comprometido en formar a Cristo en tu vida. Aunque eso te duela. Y te va a doler. Porque Dios está formando a Cristo en ti. Y lo último que quiero destacar de este pasaje, pero en el versículo 39, es lo siguiente. Romanos 8:39. Vimos entonces que Dios te promete que todo es para tu bien, aunque te duela, que estás en un proceso, estamos en un proceso de transformación, de conformación a la imagen y semejanza de Jesucristo, ser más como Él, y para eso es necesario padecer y sufrir. Y por último, Dios nos promete, como tercera cosa, en el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo tercero que Dios nos promete en estos pasajes es que nada te separará de Él. Dios está y estará contigo siempre. Aunque pases por el proceso doloroso de la transformación a la imagen de Jesucristo, Dios no te abandonará y Él estará contigo siempre. Él está cumpliendo estas 3 promesas, entre muchas otras, en tu vida. Dalo por seguro y por sentado. Cualquier otra cosa que te hayan prometido, que te hayan profetizado, si viene de labios de los hombres, te digo que lo pongas en duda, pero hay estas 3 promesas, Dios las está realizando en tu vida, y dalas por hecho, que Dios no las va a dejar hasta que las cumpla. Que todo ayuda para tu bien, transformarte a la imagen de Jesucristo, y que Él estará contigo siempre. Dios es fiel. Por eso el Señor nos anima, como dice Apocalipsis
2, versículo 10, en la parte final, dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué crees tú que pueda moverte de ser fiel? ¿El dinero? ¿El placer? ¿La fiesta? ¿Los amigos? ¿La familia? ¿El negocio? ¿Qué te puede mover de serle fiel al Señor? Por eso Dios dice: sé fiel hasta la muerte. Hasta el último día de tu vida, sé fiel al Señor. Por eso dice que aquellos que perseveran recibirán la corona, recibirán la recompensa de parte de Dios, porque ahí se demostrará quiénes son los verdaderos creyentes, los que hasta el último aliento de su vida permanecieron fieles al Señor. Y si esto sucede, de ser fieles hasta la muerte y recibir la corona de vida, Mateo 25, 23, también en su parte final, escucharás estas palabras de Dios diciéndote: bien, siervo bueno y fiel. Mira que Dios te llama bueno. Sierva buena y fiel. Sobre poco has sido fiel. Todos estos años en la tierra es poco. Sobre todo poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dios pronunciará esas palabras de ti si permaneces fiel hasta la muerte, porque Él es fiel. Ponte de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, porque tú permaneces siempre fiel, aun cuando nosotros llegamos a ser infieles. Tú no cambias, Señor, en tus promesas, Señor, y sabemos que todas ellas tendrán cumplimiento en tu tiempo, Señor, y en tu forma, Padre. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a serte fieles, a ser fieles como tú lo eres, Señor. No solamente para contigo y tu palabra, sino también para con nuestra familia, nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, padres y hermanos. Para también, Señor, para nuestra iglesia, el trabajo, negocio que nos has bendecido, Señor. Para todos a nuestro alrededor, Señor, permanezcamos fieles. Y si en alguna ocasión llegamos a ser infieles, Padre, ayúdanos, Señor, a ponernos a cuentas, porque sabemos que tú no desprecias a aquel que humillado se acerca a ti, arrepentido, Padre, porque tú eres fiel y justo para perdonar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme. Mi dulce Jesús, a pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Y a pesar de mi frialdad, tú eres tierno. Y a pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte
por amarte como me amas a mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por amarnos como tú lo haces. Gracias, Señor. Queremos serte fieles, Señor. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas a mí? Gracias, Señor, por tu amor.